Amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis Hernández y nos encontramos un lunes más, un lunes sin límites por Canal B. Y hoy me voy a dar el gusto de volver a tener como invitada a alguien a quien ya he tenido, pero que le he pedido que venga porque hay temas fundamentales que hablar. Hoy, vamos a decirlo, vamos a conversar sobre la mujer. Y yo pensaba en un comienzo, digamos, y lo vamos a desarrollar así, hacer un breve paralelo entre lo femenino y el feminismo, ¿no? Lo femenino y el feminismo. Porque creo que hay diferencias que hacer, hay cosas que ya hay que decir de una vez, hay cosas que no se pueden seguir callando en este marasmo en el que nos encontramos, en esto que para mí es una batalla no solo cultural, sino política y espiritual. ¿Ok? Entonces, para ello, tengo con nosotros a nuestra querida amiga Verónica Valenzuela, que entre paréntesis también tiene un programa en Canal B, y le voy a dar pantalla para que ya entre al set con nosotros y nos dé su saludo. Verónica, bienvenida a Sin Límites una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros este lunes. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. En realidad, siempre honrada por participar en tu programa. Muchísimas gracias. Siempre a tu servicio, ¿no? Para que pueda colaborar en lo que gustes. Y hoy en tu tema, que es sumamente importante, a propósito de la coyuntura que vivimos con respecto a nuestro presidente, ¿no? Nuestra presidenta Dina Boluarte. Claro, no te voy a preguntar si tienes hora o no, porque en su momento hablaremos de esas cosas, pero estamos en esta tarde de lunes tan agradable, una charla que se proyecta muy refrescante. Verónica es comunicadora y también está estudiando para abogada, ¿no? Sí, efectivamente. Yo soy de profesión comunicadora. Independientemente he ido trabajando durante bastante tiempo y ahora mismo estoy culminando la carrera de Derecho, sí. Qué bien. Verónica, me gustaría que nos hables algo, en principio, acerca de lo femenino. Yo sé que es muy amplio, muy abstracto. Tú me dirás, ¿por dónde comienzo? Bueno, se lo dejo a tu criterio, porque tú conoces el tema de la mujer. ¿Qué me podrías decir tú? ¿Qué pinceladas me podrías hacer acerca de lo que es lo femenino, en primer lugar? Bien, Luis, en realidad lo femenino está vinculado hoy mismo más bien a esta ola de conceptos que nos bombardean desde la clase política, social, ciertos grupos básicamente de izquierda se apoderaron de la mujer para poder instrumentalizarla, utilizarla para beneficio propio. Y en realidad se ha confundido mucho. Lo femenino en realidad tiene que ver con la parte biológica, la parte psicológica de las que nacemos, ¿no? Con nuestro sexo femenino. Ahora, el feminismo ya viene a ser la corriente política de nueva izquierda, que finalmente ahora mismo se ha apropiado de lo que es la mujer y el feminismo y que de alguna manera muchas voces que no estamos de acuerdo con ese tipo de ideologías, de grupos políticos, definitivamente tenemos que reivindicar a la mujer y a lo que es femenino, ¿no? Inclusive vimos hace unas cuantas semanas que la misma ministra de la Mujer no podía definir qué cosa era femenino, qué cosa era la mujer, porque no podía decir que la mujer pues es la feminidad, ¿no? Donde hay ciertos rasgos biológicos, psicológicos, físicos, ¿no? Que distingue al hombre, al varón, ¿no? Con respecto a estos esquemas sociales, culturales, etcétera. Pero lamentablemente esta señora no pudo definirnos porque tiene un sesgo de nueva izquierda muy marcado. ¿No será ahí, pienso yo en voz alta, no habrá ahí también algún tipo de problema de salud mental? Yo solo pienso en voz alta y interrogo en condicional. ¿No habría en el caso de ella un problema de salud mental, de desorientación, si quieres, psicosocial?
Con respecto a esto, lo que se ha encontrado dentro de las investigaciones con respecto a los autopercibimientos, ya sea cuando una mujer quiere autopercibirse varón o un hombre varón quiere autopercibirse mujer, lo que se ha hallado es muchas comorbilidades. Es decir, no solamente está en los gustos, sino que por ahí también tienen estas personas problemas, por ejemplo, de bipolaridad, problemas, por ejemplo, como cualquier ciudadano, ¿no? Ciertos rasgos de personalidad que tendrían que ser tratados. Ahora, con la Sí, legalización de que no hay enfermedad en una persona autopercibida, ya sea homosexual o lesbiana, lo que están haciendo es silenciar la comorbilidad. Entonces, por ahí, de pronto la ministra, por una cuestión de ideología política, es que niega de repente que estas personas, al margen de sus gustos, tendrían que ser también tratadas en su psicología. yo digo Entonces, esto porque, fíjate, yo digo esto porque, caray, si yo no sé qué es la mujer, ¿para qué me meto a ministro de la mujer? Mejor me meto a ministro de lo que a ti te parezca, entre comillas. No sé si me dejo entender. O sea, ministro de lo que tú sí, quieras, ¿no? sí. Entonces, Hace un tiempito leí sobre los derechos de los autopercibidos o los homosexuales, los grupos LGTB en África. Y en muchos países de África el homosexualismo está, vamos a decir, penalizado. O sea, es decir, eh, se le considera un delito entre 6 meses a 6 años de pena privativa de la libertad. Eso es un extremo que definitivamente ellos culturalmente, como país africano, han deseado imponer a las personas que se autoperciban, lo cual no ocurre en nuestro contexto, en nuestro país, ni mucho menos en el contexto social político en que vivimos, y creo que nunca ha sido castigado o penalizado, salvo en el Imperio Incaico, ¿no? Entonces, lo que hay que considerar es que cada país, cada continente tiene su modo de inclusive ejercer el derecho. Ahora, yo creo que las libertades es lo que a ellos se les debería de garantizar, su libertad de poder tener los gustos que deseen, autopercibirse, pero lo que no deberían de imponernos a través de lobbies, a través de sus movimientos, es que todos podamos pensar que ellos son mujeres cuando no son mujeres. a eso voy, Entonces, a eso voy. entonces sí, o sea, no se debería obligar al resto. Es Ya. decir, si yo pienso, por ejemplo, que una persona X y estoy viendo la realidad de que es un varón, no me van a obligar a pensar que es una mujer. Ya. Entonces, Pero ahí viene un poco... ellos dicen que sí, pues. Ellos dicen que sí. ¿Y por qué? Porque en realidad no es un derecho, es un capricho. O sea, la autopercepción, corrígeme tú que eres estudiante de derecho, pero la autopercepción es un capricho más que un derecho, ¿no? Es un gusto, es un estilo de vida ¿Tú que como crees? sociedad deberíamos de respetar y cada quien debería de vivir a su modo, cumpliendo su mayoría de edad. O sea, siendo conscientes de que muchas personas pueden tener sus gustos. O sea, no estamos nosotros en el derecho de meternos en la vida de las personas, pero esas personas no tienen derecho de meterse en nuestra vida en nuestros espacios. Entonces, cuando digo espacios, me refiero, por ejemplo, en un simple baño, donde, por ejemplo, yo como mujer voy a ocuparlo, no me gustaría encontrarme pues a un hombre, por más vestido de mujer que esté. Ahora, Pero, ¿por qué? Porque ese espacio es privado, ¿no? Es para las mujeres. Ahora, eso me parece totalmente incorrecto y que lo que deberíamos defender las mujeres, que somos biológicamente mujeres y nos consideramos y nos percibimos con nuestra realidad. Entonces, y también porque ingresan niñas. Entonces, en nuestro país hemos visto pues autopercibidos inclusive ingresando a los colegios. pero por eso, ¿dónde está el derecho en estos autopercibidos? Es más una enfermedad. Yo, sinceramente, yo pienso que es una enfermedad más que un Sí, derecho. sí, hay teorías, ¿no? Y es respetable, las personas pueden pensar y pueden opinar,
pero las enfermedades vienen con las comorbilidades de los gustos o los estilos de vida, ¿no? Entonces, así como de pronto yo puedo sufrir de alguna enfermedad, ¿no? Evidente, de repente, visualmente estoy muy bien, ¿no? Pero de repente tengo diabetes o de repente tengo alguna dolencia. Entonces, lo mismo pasa con las personas que se autoperciben, ¿no? O sea, ya sea homosexuales o lesbianas, y lo curioso es que este capricho, como tú lo mencionas, ha ido al punto de ya no ir solamente con la homosexualidad o el lesbianismo, sino que ahora se han creado más de 100 autopercepciones, y que entre ellos estaría los que se perciben animales. Entonces, estamos hablando ya de extremos, y hay países como Canadá, por ejemplo, que prácticamente están aceptando y asumiendo a los autopercibidos animales, y a ellos le llaman diversidad de género. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto de admitirles sus caprichos, ¿no? Como mencionas, ¿no? Por Sus eso. gustos. O sea, los gustos deberían de quedar en el plano social, ¿no? Entre tu plano totalmente privado, pero no ir a legislar como para todos, porque no todos tenemos esos estilos de vida, esos gustos. Entonces se respeta, pero también ellos tienen que tener ese sentido de respeto. Y Pero una de las... para ellos el respeto no existe, ¿no te parece? O sea, lo que yo Sí, percibo es que para ellos el respeto no vale. Respétalos a ellos tú, pero ellos no tienen por qué respetarte a ti. Si sí, tú me llamas Javier y yo no me siento Javier, te querello, ¿no? Pues yo no tengo derecho a eso, ¿no? sí, ahí hay un punto muy importante en lo que mencionas con respecto al respeto y a la legislación. En nuestro país existe el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es decir, habría que preguntarle a la ministra de la Mujer qué significa también poblaciones vulnerables, porque no se ha visto un impulso adecuado o iniciativas en defensa, o en todo caso en promoción de programas para personas con capacidades distintas, ¿no? Por ejemplo, personas que tengan algún tipo de, no sé, físicamente. Por ejemplo, yo tengo un niño de 4 años que ha sido diagnosticado con Asperger. Ya. Entonces, vemos que en las escuelas las maestras no están capacitadas. Imagínate, en el privado no están capacitados, ¿y cómo estarán en el estatal? ¿No? Entonces, en esto es lo que debería actuar las poblaciones vulnerables, no en políticas de las banderas LGTB, ¿no? En cuestiones ya de un LGTB es una persona adulta, ¿no? Que se ha considerado de esa manera, apoya ese tipo, o se autopercibe lo que quiera, y finalmente lo que tiene que buscar es la igualdad, y no favoritismos ni preferencias, Por eso porque yo te hablaba, por eso, perdón, yo te hablaba de caprichos, porque mira, y muy bien que has tocado el asunto. Frente a las personas con discapacidad que tenemos derechos, hay gente que se autopercibe un palo de escoba, un burro, un caballo, se perciben lo que quieren, pero esos no son derechos, sino son caprichos financiados. Los derechos de las personas con discapacidad de repente no están internacional y globalistamente financiados como sí lo están los caprichos de esta gente. Tú que conoces de eso, coméntame al respecto, por favor. sí, uno de los argumentos que tienen estas personas, estos lobbies, ¿no? De LGTB y estos lobbies de nueva izquierda, es que, por ejemplo, sí, el homosexualismo siempre existió, el lesbianismo siempre existió, pero hay un punto en que tienen que tener en cuenta de que el asesinato también existió, el robo también siempre existió. Por lo tanto, no se debería de legalizar como algo bueno, porque si no, lo que vas a crear es el caos, y a las finales lo que ellos desean siempre es exacerbar las contradicciones y crear el caos. Entonces, y de alguna manera estos grupos de izquierda lo han logrado en muchos países, como es el caso de Argentina, donde se ha financiado tremendas oficinas LGTB con estudios, ¿no? De cosas extrañas, ¿no? Como ¿no? Cuestiones que tienen que ver con los genitales, o sea, irreproducibles, ¿no? Entonces, que nada tienen que ver con la problemática que vivía Argentina, que es de la pobreza, que es justamente ya la falta de educación, cuando estaban ya muriendo niños
por hambre, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestro país. O sea, ¿de qué nos sirve tener un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuando dentro de esas poblaciones vulnerables se están considerando adultos que pertenecen a un grupo LGTB que tienen que defender la igualdad, más no buscar preferencias ni privilegios, al punto de que tienen programas completos, inclusive hasta de otras organizaciones como la OMPE, etcétera, programas completos para ellos con un gasto público que no hay ese despliegue para la educación, para la alimentación de muchos niños que sí necesitan y de las reales poblaciones vulnerables que son justamente las personas de habilidades distintas, ¿no? Tenemos una buena población de grupos como por ejemplo con ceguera, con autismo, con un sinfín de realmente que se debería considerar, pues, ¿no? Población. Y que pretenden ser manipulados, porque las personas con discapacidad también se les ha querido revolver en eso de la ideología de género y todo eso. Y eso yo no estoy dispuesto a permitirlo modestamente, creo que tú tampoco. O sea, no tienen derecho a manipularnos como borreguitos o como manada de una minoría que todo lo ve billete, negocio, porque detrás de esto, de la ideología de género, iba a decir, no, porque a ellos no les gusta la palabra sexo, del género, del LGTB, no sé cuántos, ahí hay billete, hay dólares, ¿no? Claro, ahí viene el negocio de las ONGs. Uh-huh. Un gran ejemplo es las mujeres con respecto al feminismo, como iniciábamos el programa. Ahí tienes a Flora Tristán, a Manuela Ramos, a Promsex y un sinfín de organizaciones que supuestamente defienden los derechos de las mujeres y lo que han creado son hordas de señoritas que buscan, por ejemplo, la legalización del aborto, que no es otra cosa el asesinato sistemático de seres humanos en el vientre de su madre. Sí, Entonces, claro. en realidad, ahora se ha convertido en eso, estas ONGs. En un principio, ellas supuestamente salen, ¿no?, a la palestra para poder representar a la mujer, impulsarlas, ¿no? Y en el camino se convirtieron en tremendas organizaciones que buscan financiamiento justamente para enriquecerse. Tanto que le critican a Dina Boluarte por sus Rolex, habría que ver cuánto gana, por ejemplo, la directora de Manuela Ramos, cuánto gana la directora de Flora Tristán, cuánta plata recibieron de los gobiernos, o sea, cuánta plata o dinero reciben del exterior. Entonces, si hablamos de enriquecimiento, también tendríamos que mirar al resto de los funcionarios, ya sea en organismos no gubernamentales y como también en el mismo Estado peruano. Hay juezas que ganan, las juezas de género, ¿no? Las juezas de género, que ya esa palabra del género se ha introducido en el Poder Judicial, ya viene mucho tiempo trabajando y ganan pues de 30.000 a 35.000 soles al mes. Ojo, eso me interesa que lo recalques, porque acá, y yo, claro, no soy hincha de los congresistas, pero no estoy, espero que me entiendas, yo no estoy a favor de que se machaque a la institucionalidad congresal. O sea, hay congresistas que son cualquier cosa, no voy a poner adjetivos, pero esos no son los únicos. Más, o sea, lo que tú me estás hablando es de gente que gana más que los congresistas y no los tocan, pero ni con una flor blanca, ¿no? Digo, el pétalo de la rosa, sí, así es. O sea, hay fiscales, por ejemplo, solamente con el fiscal Vela. El fiscal Rafael Vela se le ha puesto una foto con un Rolex extraordinario que más o menos estaría tasado entre sus $20.000, ¿no? Ya. Ahora, si él gana 20.000 soles al mes, ¿cómo hace para tener un Rolex de ese precio, no? Entonces, sí, vemos de que definitivamente sí habría que investigar a las personas por sus objetos de valor. También tendríamos que ir al Poder Judicial, a la Fiscalía, para ver los autos que se han comprado, ¿no? Tengo entendido que Domingo Pérez también tiene un auto espectacular que no guarda relación a todo ese dinero que gana. Ojo, o sea, estamos hablando de unos sueldos bien grandes, ¿no? De 20.000 a 35.000 soles al mes. O sea, es increíble de que aparte de que le damos un sueldo mensual, ellos tienen otros bonos adicionales, ¿no? Gratificaciones. Entonces, y no se les dice nada, pero al congresista, ¿no? A ellos sí hay que achacarle todo porque de alguna manera políticamente les favorece, ¿no? Les favorece.
El Congreso es el pararrayos de los problemas de los otros poderes, ¿no? Todo, échenle a los congresistas, ahí el pueblo requinta con los congresistas y los otros la pasan piola, ¿no? Así es. Sí, yo la verdad es que a mí me gustaría que investiguen a las juezas, a estas juezas de género, por ejemplo. ¿Cuál es la producción? ¿Cuál es el beneficio para la población? Ha habido un concurso de expedientes, pero quienes han participado son los expedientes más progres de Nueva Izquierda. Y finalmente han premiado a los que más laceran la Constitución, ¿no? Vulnerando la igualdad de derechos, por ejemplo. Uno de los premios que han otorgado, por ejemplo, es el presidente que se está creando con la ley de identidad de género. Ya. Luis, ya están cocinando la ley de identidad de género. ¿Qué es la ley de identidad de género? Explica, por Es favor. el otorgarle un DNI a cualquier autopercibido. Es decir, por ejemplo, si mañana vemos a ese señor que entró a esa escuela vestido de mujer, de niña, ¿no? Con un DNI sería legal que él ingrese, ¿no? No habría ningún problema. ¿Por qué? Porque es un documento de identidad nacional. Y ponerle que es mujer, pues, ¿no? Cuando sabemos que es un depravado hombre que tiene una fijación o ha tenido una fijación en ingresar a las escuelas de las señoritas. O sea, Pero ¿cuál es? entonces, perdóname sobre lo mismo. Entonces, yo vuelvo a pensar en la enfermedad mental que invade a las feministas, porque ¿cómo es posible que la mujer feminista, en este caso, esté de acuerdo con exponer a su familia, a sus hijas, a las hijas, o sea, a sus co-mujeres, a las manos de un, no voy a poner adjetivos porque, en fin, estamos al aire, pero un depravado que se mete a un baño, ¿qué? ¿Eso es progreso? ¿Eso es progresismo? O sea, ser Claro, feminista es apoyar eso, no saber, ayúdame tú a claro. desenvolver esa madeja. Sí, es que es increíble la forma como han pasado por alto el hecho de que este sujeto, creo que fue en Huancayo, este sujeto vestido de niña, de mujer, ingresaba a las escuelas de las niñas Ya. y se metía a los baños de las niñas. O sea, ¿cuál es la finalidad de que un hombre disfrazado de esa manera ingrese a estos baños? Y de señoritas pues que tienen entre 8 a 12 años, o sea, pequeñas Claro. niñas. Entonces, la pregunta sería si esta ley de identidad de género va a beneficiar a la población o estamos favoreciendo a un grupo de autopercibidos que de repente desean pues ser mujer siendo hombres y necesitan pues su DNI. Ahora, ¿No ¿necesitan será que el DNI no, para qué? ¿Para qué necesitan el DNI sería, no? Si son hombres, o sea, está bien, no, es la realidad que ellos perciben, ¿no? Pero ¿por qué nosotros, el resto de la población, tenemos que asumir esa, llámalo tú enfermedad, llámalo estilo de vida, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente con respecto a la legalización de esa ley de identidad de género. Y ¿cómo va esa ley? ¿Cómo va esa lo ley? Perdón. vienen impulsando, lo viene, te recuerdo que fue Indira Wilka la que lanzó esa ley, ¿no? Ya, Obviamente en alusión a su ideología de nueva izquierda, progresista, ¿no? ya, Finalmente ella es la que lanzó, no progresó en esa época, ¿no? Pero han estado insistiendo, ¿no? También el señor Belaunde, que es abiertamente homosexual, ¿no? También estaba en ese esfuerzo de legalizar este tipo de, no le vamos a decir aberración, pero no me parece correcto que desde el derecho se pueda jugar sucio de esa manera en contra de la población, porque el DNI corresponde a una cuestión totalmente biológica, física, ¿no? No es una cuestión de si yo mañana me quiero autopercibir, no sé, una jirafa, voy a tener que ponerme en mi DNI jirafa. ¿y en Entonces, el Congreso cómo va eso? Salió en verso. ¿Cómo va eso en el actualmente Congreso? no en absoluto. En este Congreso no hay un impulso como ha Ya. habido en los otros congresos. En este Congreso no, ¿no? Ahora vamos a ver cómo va a ser en el siguiente. Hay que preocuparnos mucho porque desde el Poder Judicial están impulsándolo con jurisprudencia, con sentencias. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Lo que crea es precedentes judiciales para que después esto se apruebe. Entonces, y una de las cosas que de pronto
tienen miedo o temor todo este lobby, ¿no? de grupos políticos de nueva izquierda, es que justamente el Congreso continúe con esa potestad que tiene de generar leyes. Ahora, ¿por qué? Porque automáticamente si le damos al Poder Judicial, ¿no? el mismo valor que el Congreso, ya hace rato el Poder Judicial ya hubiera impulsado la ley de identidad de género y otras leyes más, conforme lo ha hecho España, ¿no? Entonces, ¿Y cuál es tu visión de lo que se debería hacer jurídicamente, ya que tú estás en ese campo, para contrarrestar esa, lo que yo llamo anomalía, por no decir perversidad pseudojurídica de la identidad de género? claro, lo que tendríamos que hacer como población es impugnar esas sentencias, dado que inclusive ha sido premiado, ¿no? Entonces, no ha sonado mucho en los medios, por ahí solamente hubo de repente algún medio de comunicación que lo difunde, que lo difundió en su momento, pero hay que tener en cuenta todos estos precedentes que se van creando en el Poder Judicial, que está contaminado, no hay forma con este Poder Judicial, con esta Fiscalía también. Y la verdad es que el poblador ya debe de levantarse justamente con esas entidades. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de igualdad de derechos, no están respetando la Constitución, ¿no? Amañadamente están generando este tipo de leyes, este tipo de jurisprudencia, ¿no? Precedentes, porque cuando van a querer instalar esta ley, van a agarrar esta jurisprudencia que ya se creó en Cusco, ¿no? Justamente en Cusco se creó este expediente, ¿no? Y ha sido premiado en el Poder Judicial. Entonces, es hora de que la población misma ya se ponga en alerta. Si bien es cierto, la gente reaccionó con respecto a este letrero, ¿no? de los baños, con respecto a al permitir el ingreso a los hombres a los baños femeninos a sola autopercepción, ¿no? En realidad también deberíamos de levantarnos con respecto a la jurisprudencia que se va creando dentro del Poder Judicial para luego aprobar este tipo de cosas, ¿no? Porque como que ensayan un poquito con los otros, ¿no? Nos pusieron esto del baño, pensaron que no se iban a dar cuenta y que poco a poco lo iban a normalizar. La gente se dio cuenta, protestó y ellos han respondido inclusive con respecto a eso. Entonces, sí, hay que hablarlo, hay que difundir, hay que decirlo, porque si no, automáticamente, silenciosamente, nos van a ir instalando, y así sucedió en otros países. Claro. Argentina, Uruguay, se vieron ya avasallados porque poco a poco lo van normalizando, se cocina, ¿no? De a poquitos, y finalmente vemos que ya, ¿no? Estos países han sido inundados, ese tipo Bueno, eso es parte del nuevo orden mundial, ¿no? Ahora, quería comentarte algo que va un poco a colación de todo esto. Habrás visto que ayer en los Estados Unidos, en vez de celebrar el domingo de resurrección o de Pascua, el presidente de aquel país ha destacado la cuestión, ¿cómo es? Del gays, ¿no? ¿Has visto? Sí. Es que hay un calendario internacional que lo dicta la ONU. Y recuerda que en la ONU están los mayores, vamos a decir, lobbies sobre este tema del LGTB, etcétera, ¿no? Entonces, lo que han hecho es un calendario que se ha propagado, ¿no? Y hasta lo impulsan desde las organizaciones como, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, por ejemplo, Ministerio de la Mujer, ¿no? Hay un calendario, ¿no? Del el día lésbico, el día del orgullo gay, aunque ahora ya es semana, mes, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, que no está acorde a nuestra idiosincrasia, a la realidad peruana. Uno de los aspectos que a mí me sorprende de las personas que abrazan la postura de izquierda es que justamente ellos creen ser nacionalistas y siempre se van al tema del nacionalismo, cuando en realidad son internacionalistas, porque en realidad nuestro calendario debería ser, pues, ¿no? Domingo de Resurrección, ¿no? Claro. Semana Santa, pero ¿qué tiene que ver, pues, estos días que no corresponden a nuestra realidad? Y eso es uno de los problemas que lamentablemente la derecha no aborda y muchas veces se ha alineado con la izquierda.
el logro. ¿Qué pasa con la derecha, así entre nos? Un poco, a ver, porque yo tengo varias cosas que anotar en contra de, pero ¿qué pasa con la derecha en tu concepto? Hay un texto bastante interesante, hay un libro del chileno Axel Kaiser ¿Puede ser? Ya. sobre justamente sobre estas corrientes políticas que en realidad forman parte de nuestra Sudamérica, que lamentablemente donde se refleja que la derecha estos últimos años lo que ha sido es muy cobarde. Ha permitido ciertas ideologías, ha sido muy permisivo y que finalmente ha quedado al punto de que ya no tiene tanto representante y que finalmente la derecha se ha convertido más bien en una derecha progresista, en una derecha de nueva izquierda también. Entonces, ese es el problema de la confusión de los mismos políticos que finalmente no tienen una identidad o no saben lo que están representando. Y eso es lo que ha traído ciertos partidos políticos, ¿no? Ahora, probablemente si es que nombro a los partidos de derecha que han tenido ciertas feministas inclusive en sus filas, obviamente no les va a gustar, pero sí, o sea, hay feministas de derecha también, curiosamente, y esto pasa en México, por ejemplo. Claro. México, yo inclusive entrevisté a una diputada hace tiempo que supuestamente era de derecha, pero en su ideología resultó siendo de izquierda, porque era bien feminista. Entonces, en realidad ahí hay un sancochado terrible y ya es hora de hacer una limpieza y que el mismo ciudadano se dé cuenta de lo que hay dentro de todo el abanico de posibilidades de candidatos y de ciertos personajes políticos de derecha. Por ejemplo, ya voy a lanzar un ejemplito, el congresista Anderson aduce que es de derecha, se hace pasar como de derecha, en realidad este señor es de izquierda y es de nueva izquierda, al punto de que él tiene una ONG que está, vamos a decir, no voy a decir financiado, pero vamos a decir que por ahí tiene ciertos logos de ciertas organizaciones alemanas. Y este personaje, el congresista Anderson, en realidad sí, o sea, no, por ejemplo, no le gustó la ley de tenencia compartida. Y no le gustó porque dijo de que estaban lanzándolos los conservadores. Entonces, alguien que no está entendiendo cómo es que está funcionando la política a nivel internacional es un lobby, pues, ¿no? Entonces, definitivamente. Entonces, en ese sentido, hay congresistas actuales que están un poquito en el centro y que más bien no son de derecha, no son de derecha, son de izquierda. Y hay mucho pesado. Sí. Ahora, hay un tema que también me gustaría tocar contigo y es la relación entre, que ya algo has perfilado, pero la relación entre las feministas y el poder, porque como conversábamos antes de salir al aire, y tú recordarás, las feministas han estado con el poder o el poderoso de turno, ¿no? O sea, hoy yo escucho hablar de las feministas, sí, porque Fujimori, pero las feministas trabajaron con Fujimori. Si fueron a Beijing, si fueron al Cairo en los 90, fue con Fujimori. Después han estado con fulano, con Mengano y con todos los que han estado de turno. O corrígeme tú. Sí, la historia demuestra, la historia peruana demuestra que las feministas siempre han sido camaleónicas y bien acomodadas de acuerdo al presupuesto que les inyecten. Por ejemplo, en la época de Alberto Fujimori, ellas estaban de acuerdo con las esterilizaciones, que ellas no consideraron nunca que eran forzadas, sino más bien un método de control de natalidad. Y impulsaron este proyecto de Alberto Fujimori, fueron financiadas tanto Flora Tristán como Manuela Ramos. Y es más, prueba de esto están las tesis que en la misma católica, la Universidad Católica, se hace con respecto a la parte histórica de estos grupos feministas o estas ONGs. Recibieron dinero, impulsaron este proyecto de, más que esterilizaciones, eran simples ligaduras de trompa. ¿Existe algún libro que podrías recomendar como para hacer un estudio de este caso? Digo yo. Sí, bueno, hay tesis, ahorita no lo tengo en mente, pero sí, ¿Ya? sí, yo he bajado tesis con respecto
a esta información que te estoy diciendo, que Ajá. Flora Tristán y Manuela Ramos participaron en la época de la campaña de ligaduras de trompas, donde Ajá. fue una campaña de control de natalidad, y ahora, posterior a eso, es decir, cuando Fujimori cae y sube Toledo, ellas automáticamente dicen, ya no es ligadura de trompas, sino esterilizaciones forzadas. Entonces lanzan ellas su campaña de esterilizaciones forzadas y se buscan supuestas víctimas y finalmente terminan con una bandera más de Nueva Izquierda, que serían las esterilizaciones forzadas, que no es otra cosa que un muñeco bien elaborado de las mismas feministas para continuar victimizándose, para continuar con su lucha, ¿no? De algo, ¿no? En este caso de supuestas esterilizaciones. Y hasta la fecha nunca se ha probado, y es más, la ligadura de trompas es una cosa muy usual, ¿no? En cuanto uno solicita y tiene cierta edad, ¿no? Finalmente puedes acceder a una ligadura de trompas, y eso es lo que fue, nunca fue esterilizaciones forzadas. Ahora, ellas fueron camaleónicas porque mutaron, pues, ¿no? Primero estuvieron con Alberto Fujimori, luego pasaron a las manos de Alejandro Toledo, y obviamente ahí empezó a cocinarse la nueva izquierda, ¿no? La izquierda progresista. Pero Porque no solo fueron camaleónicas, sino, a ver qué te parece, también habrían sido cómplices, porque yo me acuerdo que en la época de Castillo, una tira de delincuentes alias ronderos agarraron a chicotazos a unas señoras. ¿Y qué dijeron las feministas? Nada, ¿no es cierto? sí, es que cuando ellas les conviene, pueden inclusive servir al patriarcado, ¿no? En este caso, representado por Pedro Castillo, ¿no? El señor Castillo finalmente fue algo así como que el líder de Anaí Durán, de Verónica Mendoza, feministas recalcitrantes, feministas extremas, ¿no? De nueva izquierda, que terminaron arrodillándose al señor Castillo por el poder y también por la repartija, ¿no? Por la repartija de cupos de puestos, al punto de que Anaí Durán fue ministra de la Mujer, y capacitaron en perspectiva de género a Puca Bellido, ¿no? Aduciendo de que se iba a ir su machismo, su homofobia y no sé qué rayos con una capacitación de perspectiva de género. Entonces, hemos visto todas esas cosas que parecen chiste, pero en ¿Te realidad, acuerdas tú, te acuerdas tú de la señora que criticaba hasta la 1 de la tarde a Castillo y a las 8 de la noche juraba como ministra de la mujer? sí, hemos visto ese tipo de situaciones bastante, ¿no? La señora Miloslavich, creo que Ajá, te estás refiriendo a ella, a claro. la que fue directora de Manuela Ramos. Ella decía, ay, machista, que representa el patriarcado homofóbico. Y después la vimos ahí jurando como ministra de la Mujer, Diana Miloslavich. Con el periodo de ella fue cuando castigaron, torturaron a las mujeres en el norte, ¿no? A manos Claro, de de banderos, ajá, justamente en esta zona de La Libertad, ¿no? Donde hay 17 CEMS, que son Centros de Emergencia Mujer. ya. Ahí torturaron a estas campesinas, a estas señoras, a estas mujeres que en realidad nunca investigaron como debe de ser, no hubo sanciones para estas torturas de estas mujeres. Y obviamente las feministas ahí callan, ¿no? Porque el que torturaba eran los ronderos y representaba pues al señor Castillo, que estaba en el poder. Entonces, por la repartija y por el poder, ellas son capaces de cualquier cosa, ¿no? Hasta de permitir ese tipo de atrocidades. Pero qué increíble. Ahora, tú eres comunicadora, ok. Yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿acá la prensa no tendría un papel fundamental que cumplir? Cuando tú tengas una feminista frente a ti en una entrevista, ¿no tendrías que pedirle cuentas por esto? ¿Qué hizo usted cuando masacraron a las señoras de estos ronderos? ¿Qué hizo usted, por ejemplo, cuando, porque si usted defiende a la mujer, ¿qué hace usted cuando las madres de familia son maltratadas? Tú habrás visto en los ministerios cuando llevan a sus niños para hacer tal o cual gestión. No dicen nada. ¿No crees tú que la prensa debería ser incisiva con las feministas, así como lo es con los machos? Claro, lo que sucede es que creo que están haciendo una nueva prensa en redes sociales. Canal B forma parte de uno de ellos, justamente en llenar ese vacío
de la población que realmente ya se cansó de esta situación y que hay mucha población que en realidad ya no está viendo a los medios de comunicación convencionales como un referente, sino a las redes sociales. Entonces, definitivamente estos programas de este tipo de canal virtual es sumamente importante, justamente para poder encarar a todos estos organismos no gubernamentales y también instituciones que lo que están haciendo es sencillamente burlarse de la población y quitarles los impuestos y comprarse autos, comprarse Rolex, comprarse departamentos, como la señora Sigri Bazán, ¿no? Que compró su departamento al cash, ¿no? En una sola cuota, y que finalmente hasta la fecha no ha dicho de dónde salió ese dinero. Ahora, si es Sigri Bazán, ahí todas las feministas la blindan, ¿no? Hay un blindaje. Pero si es Dina Boluarte, ahí sí es la asesina, etc. Entre ellas mismas tienen una especie de, vamos a decir, discriminación, ¿no? No sé cómo llamarle a esa situación, porque recuerda que los caviares siempre están representados pues por estos personajes como Sigri Bazán, como la señora Rosa María Palacios. Y ojo, los caviares no solamente están en los partidos políticos, también están en los medios de comunicación. Tenemos medios populares, tenemos medios caviares, ¿no? Como por ejemplo en el canal, bueno, uno de los canales que yo visualizo que siempre están en favor de justamente ciertos personajes que se cuestionan por su postura internacionalista, de nueva izquierda, es el Canal 2. El Canal 2 juega en pared con todos estos caviares que están en la política, están dentro del Estado, ahora mismo viviendo de nuestros impuestos. Ahora, hay algo fundamental en todo esto y quiero que no pierdan de vista nuestros amigos el fondo del asunto. Yo no sé, a ti te gusta la música como a mí. Hablando de las feministas, hace años había un colombiano. ¿Escuchaste hablar de Lisandro Mesa tú? Claro, sí. Lisandro Mesa sacó una canción. Fíjate que es un parrandero, no es un filósofo, no es un doctor en derecho, nada. Pero él decía algo que a mí me llama mucho la atención. Él decía, a mí me acusan de machista, pero machistas son, y acá yo corrijo un poco porque él no dice pero de lo que él dice es machistas son las feministas que, por ejemplo, avalan lo que tú has dicho, el patriarcado estatal. No sé si me dejo entender, o sea, ellas son pro machos totalitarios, pro Castro, son pro, ¿qué? Pro Che Guevara, Chávez. son todo Chávez, su Madurito, ahí sí ni los toquen porque salen gimoteando, ¿no? Ahí sí se les sacaba el pseudomacho y le sale lo femenino para gimotear, pero después vuelven, ¿no? Les gusta, ¿no? A las feministas les gustan los dictadores, ¿no? Son mujeres que les encanta el autoritarismo, ¿no? Esas feministas radicales que salen a la calle con su pañuelito verde, son justamente estas personas que son, que tienen esos gustos por los dictadores, ¿no? O sea, ellas son las verdaderas machistas, ellas en el fondo, ¿no? O sea, viéndolo un poco así, ellas son las verdaderas machistas. Sí, o sea, definitivamente, en realidad ellas tienen un negocio, ¿no? O sea, el negocio para ellas eso les da dinero, ¿no? Saben muy bien que les va a dar mucho dinero y como les mencionaba hace un momento, ellas estuvieron con Alberto Fujimori, ¿no? Bien acomodadas, ¿no? ¿Tú crees que a ellas les interesaría que en realidad deje de haber violencia, que ya no haya más, como le llaman, feminicidio? Si pasara eso, se les cae el kiosco, ya no tienen que vender, ya no tienen a quién darle sus servicios intelectualoides las feministas, ¿no? Sí, esa palabra de intelectualoide me parece interesante, porque en realidad la teoría del género no tiene un asidero científico, ¿no? Está basado en cuestiones de gustos y preferencias y no hay una cuestión real, comprobable, ¿no? Lo que es la ciencia en sí. Entonces, eso es lo que es, pues, ¿no? La teoría del género. Y muchas veces nos reímos, pero hay que tomarlo en serio, porque está en el Poder Judicial, está en el Ministerio de la Mujer, está en Defensoría del Pueblo.
en los colegios. En las escuelas, a través del Ministerio de Educación, ¿no? Hay un sinfín de cosas por limpiar, ¿no? En referencia a estas nuevas ideologías caviares de nueva Y izquierda. lamentablemente, perdóname Verónica, eso lo digo a cuenta mía, también están en el púlpito, porque a veces escucho hermanos y hermanas, como dice, la bendición con todos y todas, por favor, pues ya basta de eso, ¿no? Sí, recuerda que la iglesia misma, la iglesia católica y también la evangélica, que son las dos iglesias más representativas de nuestro país, están sesgados también, ¿no? Claro. Hay grupos evangélicos que están con la izquierda y estuvieron con Castillo, ¿no? Al punto de que recibieron en su iglesia a Castillo y lo ungieron con su Biblia y todo eso, ¿no? Y también en la iglesia católica hay ciertos personajes que sí, son de nueva izquierda, son progresistas, al punto de que, por ejemplo, Rosa María Palacios dice que es jesuita, y el programa donde ella hace sus discursos, ¿no?, diarios de 1 hora, en realidad es Santa Rosa, que es un programa católico, ¿no? Perdón, una radio católica. Es una radio católica, pero progresista, de nueva izquierda. Entonces, estamos hablando de que también dentro de la religión pues está la nueva izquierda, con todo su paquete, toda su ideología, o sea, con todo, o sea, aborto, LGTB, y todo ese paquete. Y la gente en sí tiene que aprender ya a distinguir. Aquel personaje político que diga, legalizamos el aborto, aquel personaje político que diga, sí al lobby LGTB, etc. Y estén con este tipo de legislación de identidad de género y empiece a hablar de género, automáticamente es un político que representa a un lobby de nueva izquierda y por lo tanto no va a actuar en beneficio a la población. Va a ser un caos. Ahora, ¿bastaría decirle nueva izquierda? ¿No habrá algo más de fondo? ¿No habrá corrupción izquierdo-derechista, derecho-izquierdista? ¿No piensas tú eso? Sí, Luis, me parece sumamente interesante este aspecto de la política, porque en realidad la nueva izquierda está diseñado, como yo lo he visto, como lo he investigado, está diseñado para generar corrupción. Está Ajá. diseñado para el asalto, para el robo. Así es simple. O sea, Sí. las políticas de nueva izquierda están diseñadas para eso. Y en los países donde se ha aplicado, tiene esa finalidad de corromper, de destruir, ¿no? De deconstruir, lo llaman ellos. Están deconstruyendo. En realidad para mí ha habido un tránsito, a ver, te lo explico brevísimamente, porque la que tiene la palabra eres tú, pero te hago esta anotación para que a ver si me desarrollas algo. Ha habido una transmutación del nacionalsocialismo al internacional o al global socialismo, lo que yo llamo el globacismo, en vez de nazismo, globacismo. ¿Te parece eso adecuado? Sí, lo que pasa es que el nacionalismo es un instrumento para ellos. Es una perorata de engaño. Por eso. De engaño. Ellos no son nacionalistas. No, pues son globacistas. Ajá. Lo que hacen es agarrar al indigenismo, agarrar a la mujer, instrumentalizarlos y finalmente lucrar con eso, y ni siquiera defienden a la mujer, ni siquiera defienden a las comunidades indígenas. O sea, no tienen esa finalidad. O sea, así es. O sea, está diseñado para eso. O sea, lamentablemente esa es la situación y lo han diseñado pues en el Foro de Sao Paulo, ¿no? Lo han diseñado en estas cumbres que tienen, ¿no? Saben muy bien por dónde van a caminar y saben cómo engañar a la población, ¿no? Les dicen, somos nacionalistas, pero vienen con sus leyes extranjeras que nada tienen que ver con nuestra realidad. Dicen, somos nacionalistas, pero te dicen, sí, que las mujeres aborten. Cuando si fueras nacionalista, sencillamente acogerías los valores de los incas. En el Imperio Incaico el aborto estaba penalizado. Es decir, aquella mujer que practicaba el aborto automáticamente era sentenciada con todas estas penas drásticas del Imperio Incaico. Entonces, ¿de qué nacionalismo están hablando estas mujeres indigenistas que están ahí con su pañuelito verde? O sea, yo diría, trabajan de indigenistas, no sé si me dejo entender, trabajan de indigenistas. Se disfrazan, ¿no?
Se Claro. autopercibe. Se autopercibe, dice. Es ser indigenistas. Hoy, mañana, ¿qué serán? Sí, sí. Es un diseño, es un tipo de estrategia, ¿no? Ya Claro. eso está totalmente explícito en varios autores que hemos ido viendo durante el tiempo, ¿no? Agustín Laje tiene un libro bastante interesante, ¿no? Sobre justamente de cómo nace la nueva izquierda, ¿no? Y cómo es que ellos fabrican todo este cúmulo de banderas, de luchas, para que finalmente terminen apoderándose de los países. Y bueno, nosotros estamos en esa pelea porque parece que Perú es uno de los países que ha sido duro de roer, ¿no? Ojalá que sigamos siendo duros de roer, porque, a ver, anoche escuché en YouTube un informe, una conversación muy interesante entre Mamela Fiallo, no sé si te suena, Mamela Fiallo, y Sí, un chico, ecuatoriana. Uh-huh. claro, un chico de la Argentina, y comentaban que, bueno, pues ahora en el gobierno de Milei se sigue dando dinero para ¿cómo es? La hormonización de los niños. ¿Te has enterado de eso? O sea que es recontra fuerte la fuerza, valga la Sí, redundancia, que viene de afuera. Ahí no hay mi ley que valga. Esto se hace sí. lo que nosotros ponemos el Luis, dinero que se haga. Sí. sí, Luis, yo quiero advertir algo en tu programa. La ley de identidad de género, que es la ley LGTB, que se está impulsando desde el Poder Judicial, desde la premiación de la Comisión de Género del Poder Judicial, en realidad tiene esta finalidad. Es decir, lo que desea es impulsar las hormonizaciones a partir del Estado, primero a los adultos, después a los adolescentes y niños. Conforme dice el organismo internacional de la ONU y como se ha establecido en otros países como España y Argentina. Al punto de que en Argentina no se puede remover ese tipo de, vamos a decir, servicio estatal de hormonizaciones, justamente para autopercibidos. ¿Por qué? Porque es muy fuerte la adhesión de cierta población porque genera dependencia, porque son fármacos. Este tipo de hormonas que le inyectan al adolescente para que sea o para que parezca mujer, en realidad es un daño terrible que le hacen a la persona porque genera dependencia y son fármacos muy fuertes que no deben ser usados ni en adolescentes. Permíteme una interrupción sobre esto. O sea, ¿se está fomentando la drogadicción? Más que drogadicción, es la destrucción de los adolescentes, de los jóvenes, porque en realidad este tipo de van a tener que utilizar su hormonización por el resto de sus días. Y alguien sale ganando financieramente con esto, ¿no? Por supuesto, las grandes industrias farmacéuticas. Ah, Entonces, en realidad esto es terrible y no debemos permitir esa ley. Esa ley, ojo, con esa ley de identidad, con el DNI, sí, el DNI para el que se disfraza de mujer o de hombre. No, no, cuidado, porque hay detrás toda una planificación estatal de hormonizaciones, porque siempre en estos países como Uruguay y Argentina, justamente han sido declarados poblaciones vulnerables a la comunidad LGTB, cuando ellos no son población vulnerable. Lo y que ellos necesitan es igualdad, nada más. al final la dependencia, la dependencia de la droga la vamos a tener que pagar tú y yo de nuestros impuestos. Cuando yo me como un paquete de galletas, parte de eso, en vez de ir para mi salud, ¿no? Va a tener que ir para pagarle, porque ellos van a querer que sea gratis la hormonización permanente, ¿no? Claro, si tanto quiere un beneficio del Estado, la comunidad LGTB, ellos lo que tienen que buscar es un sentido de igualdad y ser tratados como todos, sin ningún tipo de preferencias ni privilegios frente a los reales vulnerables, que son los niños, que son las personas con discapacidades y también los ancianos, ¿no? Entonces, eso deberían tenerlo muy en claro los políticos, ¿no? Porque Argentina no puede desinstalar ese tipo de programas justamente porque hay dependencia de cierta población. Bueno, Verónica, el tiempo nos gana. Yo estoy muy contento de haber conversado contigo. Me gustaría tus palabras de despedida. ¿Qué tienes para el miércoles en tu programa? Para pasado mañana. Bien. ¿Y a qué horas? Date tu comercial. Sí. En realidad, venimos ya desde hace tiempito generando dos series, uno con respecto al Ministerio de la Mujer
y de cuál es la ideología o cuál es la filosofía política que ejerce el Ministerio de la Mujer. Es una serie que vamos a implementar con más capítulos. Hemos desarrollado las víctimas del Ministerio de la Mujer, toda una serie en 3 capítulos, y ahora vamos por denuncias falsas, que es en realidad parte del sistema judicial. No hay una tipificación de denuncia falsa como corresponde a lo que ahora mismo en el Poder Judicial se propaga con esta perspectiva de género, que hay muchas denuncias con perspectiva de género. Y nada, hay información sumamente relevante, les recomiendo, miércoles a las 5 de la tarde, vía Canal B. Muy bien, querida Verónica, y con ustedes, amigos, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Luis Hernández, denle like a este programa y los espero el próximo lunes también, así como hoy lunes, cada lunes a las 3 de la tarde, sin límites, por Canal B. Chao.